Están todas. Eh, bueno, bienvenides aquí desde Argentina, Flora Parteño, desde Buenos Aires, con una mañana un poquito fría desde acá, también en instancias de cuarentena. Queremos darles la bienvenida a este diálogo, lo que hemos llamado el ciclo de diálogos virtuales sobre unas miradas feministas en torno a la pandemia. Vamos a comenzar en breve, vemos que de a poco se van conectando, les pedimos a las compañeras que se van sumando que pongan en off los micrófonos y también que apaguen las cámaras. La idea es, durante la primera parte del diálogo, es que puedan presentar las expositoras y luego vamos a hacer una ronda de preguntas que van a poder poner en el chat del costado, que van a ver que se puede escribir, saludar, y ahí vamos a tener una instancia de ronda. Ahí nuestra compañera Ale nos recuerda que si pueden apagar las cámaras y el sonido para que la transmisión sea lo mejor posible y pueda llegar a todas las regiones desde las cuales se están conectando. Así que bueno, estamos ya siendo las 11:05 por aquí, si les parece. Comenzamos entonces. Bueno, la propuesta de estos diálogos surge justamente de un espacio colectivo. En este momento estoy hablando yo, pero la confluencia feminista rumbo al Foro de Economías Transformadoras la integran más de 50 redes colectivas, organizaciones feministas que vienen participando en el proceso del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Nos parece importante marcar de dónde surgen estos diálogos. Sabemos que en este momento de hiperconectividad e hiperconexión hay webinarios, conferencias online, charlas. Bueno, queríamos contarles un poco por qué las convocamos y los convocamos a este ciclo de diálogos. Este es el primero de una serie de muchos diálogos que vamos a entablar. Justamente la idea de estos diálogos es hacer un encuentro entre miradas desde otros, desde diferentes regiones, desde el norte y desde el sur, pero al mismo tiempo encontrarnos en este proceso que se dio en llamar el Foro de Economías Transformadoras. Por ahí muchos no lo conocen, por eso queremos contarles brevemente de qué se trata. Es un foro que justamente nace en las reuniones del Foro Social Mundial en el 2016, y se fue justamente alimentando la idea de construir un foro donde confluyan las diferentes alternativas y experiencias transformadoras de economía, economía social, cooperativismo, agroecología, soberanía alimentaria, comunes, diferentes experiencias de autogestión, y ahí las compañeras de Cataluña, esto es súper potente decirlo, cuando empiezan el proceso de organización del Foro de Economías Transformadoras, lo que ellas empiezan a incentivar es justamente la posibilidad de que se crezca al interior del foro el eje de economías feministas. Ahí estuvieron las compañeras de la CHES, que en este momento están conectadas, RIPES, Red de REAS, que también están, que ahora vamos a charlar un poquito con María. Y justamente se fue alimentando ese eje de economías feministas, y luego en las reuniones preparatorias del foro, que iba a tener lugar en Barcelona ahora en junio, físicamente, y sabemos que por la pandemia, por la situación del coronavirus, no va a poder ser posible. Entonces mutó el foro, fue mutando y ahora está en un formato virtual. En ese proceso de organización del foro nace la confluencia feminista, nace el año pasado en diferentes reuniones presenciales y virtuales. Nos fuimos dando encuentros en línea, encuentros a partir de, por ejemplo, construir un mensaje para el 8 de marzo, que fue nuestra experiencia de escritura colectiva. Sabemos que no es fácil los procesos de escritura colectiva y a distancia, bueno, lo logramos. Y luego fuimos escribiendo reflexiones sobre lo que significaba construir alternativas desde las economías feministas en este contexto. En el caso de los diálogos, queríamos contarles que el diálogo nace justamente de una experiencia de articulación dentro de la confluencia, de poder poner en debate cuáles son las estrategias y alternativas frente
a la pandemia y frente a la salida de la pandemia, ¿no? De lo que va a suceder, digamos, en este contexto que se está hablando de nuevas normalidades. Bueno, justamente la propuesta de los diálogos tiene que ver con pensar experiencias transformadoras en un contexto de emergencia. Y por eso nuestro primer diálogo se concentró en los cuidados, en la organización de los cuidados, en un contexto de emergencia, de crisis, de una crisis que ya veníamos hablando justamente desde las economías feministas, ¿no? Esta crisis de los cuidados, que ya veníamos compartiendo justamente sus implicancias. Bueno, la idea hoy es pensarla desde una clave de alternativas transformadoras. Creo que se van sumando de a poco, ya somos 80, y entonces quería también contarles que en este ciclo de diálogos, este primero va a continuar luego con otras instancias en línea, así que esperamos verles en próximos diálogos por aquí. Esperemos que con más herramientas tecnológicas para sumarse. La idea es seguir pensando estrategias feministas frente a la organización y frente a la situación de la pandemia. También pensar qué sucede en aquellas regiones donde avanzan los procesos de militarización, control policial y de las fuerzas de seguridad en un contexto de pandemia también. Así que vamos a ir tomando diferentes ejes y con compañeras de la confluencia que van a ir participando. Se están preguntando el título también surge de un diálogo colectivo al interior de la confluencia, economías pandémicas y cuidados, y justamente tenía que ver con reflejar las experiencias en este contexto. En el caso de este diálogo vamos a estar dinamizando y facilitando a las compañeras de REAS desde el Estado español y desde República Dominicana, Argentina y Uruguay, Alejandra, Tasmi, así que si quieren abrir las cámaras para presentarse también y saludar a todas mientras se van sumando. Pues hola, buen día a todas y a todos, buenas tardes. Aquí en España son las 4 de la tarde y bueno, pues sobre todo gracias Flora por la introducción y este maravilloso marco que has hecho de introductorio. Comentar muy brevemente, porque quiero dejar hablar a las panelistas, por supuesto, uno, ¿qué es REAS? Para aquellas y aquellos que no lo sabéis. REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria del Estado español, conformada por 15 redes territoriales y 4 sectoriales, entre ellas, pues, por ejemplo, en Madrid, donde hablo, desde la Extensión Cataluña y otros, como digo, territorios. Quiero comentar muy brevemente dos ideas que me parecen muy importantes, y es que desde REAS Red de Redes, nuestro objetivo principal es la promoción de la economía solidaria como un paradigma de transformación. En ese sentido, y también como recalcando lo que decía Flora, nos parece muy importante, como todas las iniciativas desde la práctica transformadora, desde también lo local, que forman parte de REAS en este caso, la agroecología, finanzas éticas, cooperativas de servicios, etcétera. Nos parece muy importante dar esa respuesta, como digo, desde la práctica y también, por supuestísimo, poner en diálogo y articular la economía solidaria con la feminista, que es algo que desde REAS llevamos mucho tiempo haciendo como un objetivo fundamental de esta puesta en diálogo, y creemos que ahora mismo es algo fundamental esta, digamos, como ecología de saberes en este contexto actual de pandemia, para dar una respuesta desde la práctica, la teoría y también hacia las políticas públicas. Y nada más, a todas muchas gracias y doy paso a Flora, me parece, ¿no? Ale. Bueno, hola, soy Alejandra Scampini de DON en Uruguay, bienvenidos a todos al foro. Es lindísimo ver cómo se van sumando de varios países, solamente para decirles que en el chat vamos a estar con María viendo sus preguntas y nada, ahora Tasmi le vas a decir un poco más de la logística. Voy a colocar también, antes de despedirme, el link al documento disparador que ha sido traducido por muchas de ustedes en más de 6 idiomas, así que bueno, también compartir eso y actívense también ustedes en el chat si quieren comentarse. Abrazos, disfruten. Hola, buenos días. Por aquí Tasmi, oficial de comunicación online para DON y bueno, la persona que anda deshabilitando todas sus cámaras. Algunas cuestiones logísticas meramente, como ya les comentaba Alejandra, pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en la barra de chat que tenemos, y si tienen alguna pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma, también queda a su orden. Y para avisarles que al final de la sesión
estaremos compartiéndola en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que en caso de que tengan que desconectarse, no se preocupen porque esto va a ser subido esta misma tarde. Gracias. Gracias, Tasmi, Compas, Ale, María y todas las compañeras de la Confluencia Feminista. Ahí vamos a compartir en breve el pronunciamiento en esta idea que tuvo la querida Ale Santillana de justamente pensar los diálogos en relación con una propuesta, con un escrito, con un documento. En este caso, este primer diálogo sale y se encuentra con ustedes de manera virtual a través de esta instancia y también del pronunciamiento que construimos colectivamente en el contexto del COVID y de la pandemia. Así que vamos a compartirlo y gracias por las traducciones que nos permitieron extender a 7 idiomas y esperemos que más este mensaje para reflexionar y para seguir pensando en este contexto. Voy entonces a presentar la dinámica del diálogo. Vamos a arrancar con las primeras 4 presentaciones, y luego de las presentaciones van a ser presentaciones cortas justamente para poner en la mesa estos elementos que veníamos diciendo de cómo pensar la organización de los cuidados en un contexto de emergencia y pensar las alternativas, porque seguramente muchos participaron de diálogos sobre cuidados, pensando en las implicancias, los efectos, las políticas de los gobiernos. Bueno, en este caso nos queremos preguntar por las alternativas en clave transformadora. Voy a comenzar entonces por presentar a Corina Rodríguez de Enríquez, amiga, querida, integrante de la Red de Feministas del Sur Global. Ambas compartimos este espacio junto a compañeras de las regiones del sur, economista feminista, investigadora del CONICET en Argentina, y ahí ya la vemos en pantalla. Luego va a seguir Soledad Salvador, compañera también, amiga, querida, uruguaya, secretaria ejecutiva e investigadora del CIEDUR, que integra justamente la red de género y comercio, también queridas amigas de la red de género y comercio, y de la red Pro Cuidados en Uruguay. Luego nos vamos hasta el Estado español, junto con Alicia Rius, miembro integrante de REAS, Estado español, socia de la Red de Economía Feminista de Madrid y del Instituto de Mujeres y Cooperación. Y por último, cerramos esta ronda de charla con Paz Casillas, economista española y presidenta de la Red Ecofeminista. Así que, como les decía recién, la dinámica va a ser, primero escuchamos a las presentadoras, a las panelistas, y luego vamos pensando preguntas y reflexiones para dejar en el chat, y desde desde este lado iremos recuperando esas preguntas para devolvérselas a las compañeras y seguir los diálogos. Aclaramos que no va a haber interacción de voces, sino justamente poder recuperar reflexiones y preguntas que surjan a partir del chat que tienen mirando la pantalla a su lado derecho al costado. Así que, Cori, si querés comenzar, arrancamos la ronda. Bueno, buenos días. Me avisan cualquier cosita si me escuchan bien o si no me escuchan, mejor dicho. Bueno, yo feliz de estar aquí, de que seamos todas estas personas tratando de reflexionar desde este contexto tan peculiar en el que estamos viviendo. Y gracias por invitarme a ser una de estas voces iniciales nomás, dando el puntapié para una conversación en este primer diálogo. Yo quería hacer básicamente 3 reflexiones en esta clave que un poco planteaba Flora, que nos queremos dar de por un lado, pensar desde la emergencia en alternativas transformadoras y también en el contrapunto del diálogo norte-sur que estamos tratando de gestar en esta confluencia. Y mis 3 reflexiones van en el sentido de, en primer lugar, exponer un poquito lo que, desde mi punto de vista, esta pandemia y las medidas que se han tomado para enfrentarla han puesto en evidencia. En segundo lugar, cuáles son las implicancias para los cuidados, que es algo de lo que ya hemos venido hablando en distintos foros, con lo cual allí quiero hacer solo algunos resaltados específicos. Y en tercer lugar, cuáles son
los desafíos para construir alternativas transformadoras desde este lugar de emergencia y pandemia. Entonces, para comenzar, ¿qué es lo que esta situación expone? De esta situación de pandemia expone, y me parece que aquí hay varias cosas que desde la economía feminista ya venimos diciendo hace mucho. Una de las cosas que quedan en evidencia es, y pensando particularmente en el tema eje de este diálogo, que es el tema de los cuidados, una de las cosas que esta pandemia ha expuesto muy claramente y que desde la economía feminista y los feminismos venimos diciendo hace mucho, es la relevancia de los cuidados. Se trata de una situación generada por una enfermedad, y la enfermedad necesita cuidado para ser superada. Pero además lo que ha hecho falta hacer para enfrentar esta pandemia también ha exacerbado la necesidad de los cuidados y los arreglos de cuidado. Entonces, en primer lugar, ha quedado muy expuesta la relevancia de los cuidados. En segundo lugar, creo que también en relación con esto ha quedado expuesta que en nuestras sociedades los hogares, los arreglos familiares siguen siendo el garante de última instancia de los cuidados. Y me refiero a esta situación en la que los países han tomado distintas medidas, pero muchos países han tomado medidas de aislamiento social, de cuarentenas, en algunos casos bastante estrictas, que ha implicado que todas las personas nos recluyamos en los hogares, y esto ha sido posible porque finalmente en los hogares es donde se sigue resolviendo cotidianamente el cuidado. Y esto, y sobre esto voy a volver, me parece que refuerza una idea familista del cuidado que desde las visiones feministas venimos discutiendo y disputando. En tercer lugar, me parece que ha quedado muy expuesta la desigualdad y las implicancias de la desigualdad. Al inicio se decía, este es un virus democrático, afecta a todo el mundo por igual, todas las personas nos podemos contagiar, lo cual es cierto, pero también es cierto que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de evitar los contagios, o de, si nos contagiamos, tener acceso al mismo cuidado de la salud para recuperarnos y para no morirnos. Me parece que algo que expone claramente esta situación de pandemia es el carácter estructural de la desigualdad en estas economías pandémicas, como las llamamos, en las que vivimos. Y doy aquí un ejemplo muy claro de la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Buenos Aires, donde hay unos núcleos que llamamos villas, son barrios vulnerados, barrios con muchas dificultades en términos de condiciones materiales de vida, y en estas villas en la ciudad de Buenos Aires hay Argentina todo está en una situación de aislamiento social bastante estricto, y este aislamiento en las condiciones de habitabilidad de estas villas es simplemente imposible, con lo cual las posibilidades de cuidarse para evitar el contagio en las poblaciones que viven en condiciones más precarias es muy difícil, y esto es simplemente un ejemplo de cómo esta pandemia también está atravesada y lo determinante que es para lo que pasa a partir de aquí por las desigualdades que son estructurales en estas economías pandémicas. Y me parece que lo otro que ha quedado expuesto, y un poco como respuesta también a estas necesidades, es que en estas situaciones de emergencia las redes comunitarias son claves. Y vuelvo al mismo ejemplo, en las villas, en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, los comedores comunitarios están resultando imprescindibles para garantizar cuestiones básicas de los cuidados, como por ejemplo la alimentación. Y finalmente, dos últimas cosas que quisiera resaltar respecto de lo que esta pandemia expone. Una es la dependencia que nuestra sobrevivencia cotidiana tiene, por un lado de los cuidados, pero también de nuestro acceso al mercado. O sea, expone el nivel de mercantilización de estas economías pandémicas, ante la necesidad de cerrar las actividades económicas, de parar la producción y las formas habituales de consumo, muchas personas se ven imposibilitadas de acceder a lo básico que necesitan para sobrevivir todos los días. Me parece que también esta pandemia ha expuesto lo central que es el funcionamiento de los mercados en nuestras economías, y por lo tanto el carácter pandémico que tienen estas economías. Y finalmente, lo último que quisiera resaltar respecto de lo que expone esta pandemia es
que lo que hace o deja de hacer el Estado es sumamente relevante. Y un punto particular sobre esto es los estados en nuestros distintos países han tomado diferentes medidas y las medidas que han tomado o dejado de tomar explican buena parte de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos vinculados con lo sanitario particularmente. También demuestra que muchos de los dogmas que se venían sosteniendo con fuerza de verdad respecto de la intervención del Estado vuelan por el aire. Hasta los estados más neoliberales en esta situación de emergencia han tomado medidas que hace 3 o 4 meses eran pecado mortal, como la intervención activa en la economía, como destinar miles de millones de la unidad monetaria de cada país en programas de asistencia, de rescate, y en financiarlos con medidas muy heterodoxas. Entonces creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta. Para ir avanzando, el segundo punto, las repercusiones en los cuidados, y muy brevemente resaltar algunas cosas. Ha quedado claro, y esto lo hemos expuesto ya en varias conversaciones que hemos venido teniendo, el incremento de la presión sobre los cuidados, y como decía al inicio, una mirada familista sobre los cuidados que se recicla en estas coyunturas. No sabemos qué pasa dentro de los hogares, con lo cual no sabemos si este confinamiento obligatorio ha implicado que se redistribuyan las tareas de los cuidados al interior de los hogares, pero la presunción es que esta redistribución es muy marginal. Y tres cositas que me parecen centrales para no repetir cosas que ya hemos dicho en otros foros. Las implicancias que tiene esta situación para el autocuidado, que es una dimensión de los cuidados sobre la que a veces no hacemos demasiado énfasis. Protegerse frente a la enfermedad requiere del autocuidado, requiere de que cada quien pueda cuidarse, pueda tomar las medidas individuales que nos pueden prevenir, y cómo, según las condiciones en las que vivimos, este autocuidado es más posible o menos posible. Y de nuevo el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, en una de las villas de la ciudad, en medio de la pandemia han estado 12 días sin agua. ¿Cómo pueden las personas que viven ahí autocuidarse? Desde el ejercicio más básico de lavarse frecuentemente las manos cuando no tienen agua. Y una última cosa que quiero traer, y acá traigo una reflexión que una colega ecuatoriana hizo en otro diálogo que tuvimos bastante al inicio de toda esta situación, la amiga Cruzcaya Hidalgo Cordero. Ella es ecuatoriana y trajo la experiencia desde Ecuador, y decía, aquí también tenemos que pensar y reflexionar no solamente sobre el cuidado de la vida, sino también sobre el cuidado en las condiciones de muerte, trayendo un poco lo que estaba pasando en Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil, el cuidado en la agonía, las muertes solitarias que se están viviendo en este conflicto de pandemia, que también es una dimensión del cuidado que creo que tenemos que reflexionar. Y cierro con algunos puntos para seguir luego conversando sobre cómo podemos construir o fortalecer alternativas desde esta emergencia. 3 cosas señalo. La primera, estamos frente a una disputa por la nueva normalidad. En esta situación de emergencia y de reclusión y de aislamiento, una de las cosas que sentimos todos los días es qué ganas de volver a la normalidad. Y sin embargo se empieza a discutir que aquella normalidad de la que venimos son estas economías pandémicas que profundizan todos estos efectos negativos de una coyuntura de emergencia como esta, y estamos empezando a hablar de la necesidad de avanzar hacia una nueva normalidad. Esta nueva normalidad es un terreno en disputa, y es aquí, disputando esa nueva normalidad, que tenemos que ver cómo podemos fortalecer las alternativas. Y creo que para eso, que los caminos que tenemos por delante son, o se profundizan estas economías pandémicas en las que venimos viviendo, o se transforman. Y en este sentido, recordar que esta pandemia se monta en el conflicto capital-vida que las economías pandémicas en las que vivíamos desde antes de esta situación mostraban y reproducían. Creo que la nueva normalidad que tenemos que disputar requiere de un reconocimiento y de una retribución y de una redistribución del trabajo de cuidado, y que tenemos que apoyarnos en toda la evidencia que esta coyuntura de pandemia está produciendo para insistir con
con este componente de nuestra agenda transformadora del cual ya venimos hablando desde hace mucho. Creo que esta nueva normalidad que tenemos que disputar tiene que tener a la solidaridad como pilar de reconstrucción y no a la competencia y al individualismo que han nutrido las economías pandémicas. Y creo que en esta disputa hay una disputa central que es respecto de la lógica de la producción y de la distribución y respecto de quién financia la recuperación. Y aquí creo que hay ya muchos pronunciamientos que tenemos que ir haciendo más carne y transformar en propuestas muy concretas respecto de cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol de las corporaciones, cómo podemos ir construyendo una tributación justa, cómo discutimos en este contexto las condiciones de endeudamiento de los países y de las personas. Segundo, las redes comunitarias, que son actores claves en la emergencia, también tienen que ser, desde mi punto de vista, actores claves en la disputa de la nueva normalidad, que es un poco lo que alimenta los diálogos de esta confluencia desde antes de la pandemia. Y aquí entonces la pregunta es cómo podemos fortalecer estas formas alternativas de organización que ya se vienen gestando, que ya se vienen consolidando. Y me parece que particularmente en materia de cuidado, aquí hay un nudo para pensar que es el vínculo con formas solidarias y comunitarias de organización del cuidado, y las políticas públicas que son necesarias para atender esta situación de emergencia y para construir esta nueva normalidad, como la provisión del cuidado, por ejemplo, de las políticas públicas de cuidado, puede ser atendido por organizaciones asociativas, solidarias y comunitarias de cuidado. Y finalmente, me parece que en esto de pensar las alternativas, tenemos que tomar algo que también la pandemia ha expuesto, que es la relevancia de las redes de proximidad. Entonces, cómo desde aquí podemos insistir en fortalecer enclaves de producción, de consumo y de distribución con anclaje territorial. En definitiva, me parece que la disputa por esta nueva normalidad es la disputa por volver a vidas más simples, a vidas más comunitarias, que son las que nos permiten superar el conflicto capital-vida y garantizar la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Gracias, Cori. Gracias por compartir esta primera ronda de reflexiones. Bueno, ahí te están siguiendo estudiantes desde el chat. Les recordamos que pueden reflejar las preguntas y reflexiones en el chat al costado y poner brevemente nombre, organización o país para después devolverles a las compañeras. Pasamos entonces a Soledad Salvador, también uruguaya amiga querida del CIEDUR, para seguir esta ronda y adelante, Sole, gracias. Hola, bueno, buenos días a todas. La verdad que es un orgullo poder estar acá en una reunión tan importante. Ya llevamos como 120 miembros en este chat. Y bueno, y la idea, como decían, es un primer webinario que nos entusiasma mucho, sobre todo por todo este tema de las economías transformadoras, que es lo que yo noté en Uruguay, que ha generado como mucho interés de aprender más, de muchas feministas, pero también tal vez de algunas que todavía no se definen como tal, pero que pueden estar muy de acuerdo con toda esta idea. Yo lo que quería comentarles, bueno, dado que Uruguay siempre, o siempre no, bueno, ahora, en los últimos años más bien, está muy en boga, ¿no?, con todo el avance que ha tenido, la implementación de un sistema de cuidados, pero también en otras políticas, marcos regulatorios, todo lo que tuvo que ver con el trabajo doméstico y la formalización del empleo, todo eso que se ve en datos, o sea, que no lo inventamos, no son cosas que decimos que pasan, sino que pasan y se evidencian, cómo todo esto está sirviendo en este momento, ¿no?, a un nuevo gobierno que venía con otro color, con otro tinte, y diciendo que todo lo que se había hecho antes era un desastre, pero como en realidad, gracias a que todo eso estaba en marcha, hoy la situación, por más que es complicada, probablemente se esté viviendo de otra forma que si no se hubieran hecho todas esas inversiones. Yo más bien quería por eso comentar como un poco la reflexión que hacemos desde Uruguay, quienes hemos venido trabajando para que este sistema esté instalado y para que se avance también en políticas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados, como planteaba Corina antes, en otros ámbitos, como la negociación colectiva, estrategias nacionales de desarrollo que también se estaban desarrollando, etcétera.
Básicamente lo primero que me interesaba reflexionar juntas es, bueno, por qué todo este tema de los cuidados ha estado tan en boga en este mes y medio, 2 meses de confinamiento, ¿no? Lo que nos ha llevado a superponer todo el trabajo con o sea, el trabajo que uno hace para afuera, ¿no?, del hogar, con el tema de los cuidados más hacia la interna de los hogares. Y es básicamente eso, ¿no?, el que ha puesto en un mismo lugar físico en la responsabilidad de realizar ese trabajo hacia afuera y de cuidar a la vez, aún con un cuidado aumentado, porque, bueno, se han cerrado servicios de cuidado, todo lo que tiene que ver con los sistemas educativos, etcétera. Y ahí me parece que es como una forma capaz que cruda de pensarlo, pero como si no estaban esas dos esferas puestas en un mismo lugar y al mismo tiempo. Muchas personas todavía no se han dado cuenta de este conflicto, como dice Corina, del conflicto capital-vida, que es eso, ¿no?, lo que todos los días viven muchas mujeres, y por eso también cuando uno después hace análisis para ver quiénes son las más afectadas, terminan siendo las mujeres de los sectores bajos ingresos, que probablemente hoy capaz que esta pandemia no la están viviendo con la misma preocupación que otras, porque en realidad ellas ya estaban en este ámbito donde todo pasaba en un mismo lugar, o probablemente esas necesidades de conciliación y de corresponsabilidad eran los problemas cotidianos, ¿no? Mientras en otros sectores esto se busca resolver a través de contratación, tercerización de servicios. Básicamente, desde el 2015 que se aprobó la ley para la instalación del sistema de cuidados, yo creo que lo más importante para rescatar de todo ese proceso, más allá de la concientización general a la política pública, y que el tema esté en la política pública, es todo lo que se avanzó desde el ámbito de la participación, ¿no?, desde el ámbito de la participación de la sociedad civil en construir la política. Y esto lo quiero transmitir como un ejemplo para todos los países de la región y del mundo que estén avanzando en políticas de este tipo, que la participación es imprescindible. O sea, uno puede estar de acuerdo no con el color o el tinte de quien esté al mando, ¿no?, del gobierno de turno, pero nunca podemos renegar de esa participación. En eso estamos hoy, tratando de que esa participación se vuelva a instalar. En Uruguay lo que existe es un comité consultivo de cuidados que va a hacer seguimiento, ¿no?, a la implementación de la política pública, y ahí el avance sustancial fue en cómo concientizar y sensibilizar a todos los actores que participaban de la construcción de esa política, no solo en qué implica hacer una política de cuidados, algo que no estamos acostumbrados, ¿no?, porque es eso que se resuelve en los hogares y se supone que se resuelve bien, sino que aparte, qué implica que tenga una perspectiva de género, ¿no?, porque la misma medida, como pasaba en Uruguay, muchas veces se ponía en discusión, bueno, ¿y por qué no se puede pagar el asistente personal a la mujer que lo viene haciendo, ¿no? De última, le estamos reconociendo su trabajo y le estamos dando una remuneración. Y bueno, eso que es muy discutido también entre feministas y no feministas, en Uruguay permitió, ¿no?, generar mucho más conciencia de qué implicaba, ¿no?, en nuestra visión de que ir a la igualdad era ir a una igualdad en oportunidades para todas y todos, y que bueno, y que no se resolvía pagándole a quien hacía los cuidados. Entonces ahí me parece que ese ámbito donde participaba la Federación de Cooperativas de Producción, porque estaban buscando desarrollar servicios de cuidado, donde estaban empresas privadas que dan servicios de asistencia, donde están las asociaciones o agremiaciones de jubilados, por ejemplo, que tampoco tenían ni idea de qué iba esto de la política de cuidados, de qué era ponerle género, el PIT-CNT, que es la central sindical, o sea, muchos donde se empezaron a generar ámbitos de discusión sobre esta política y a concientizarse sobre qué implica desarrollar políticas en este sentido. La pregunta que me hacían las compañeras es, bueno, pero y hoy por hoy, ¿no?, ese faro de Uruguay, ¿en qué está? Y yo diría que está en tratar de seguir avanzando, de no decaer, más allá de que el actual gobierno, obviamente que tiene una priorización sobre el cuidado de los recursos fiscales, y ahí es donde hay que estar, como decía Corina recién, muy acompañando, ¿no?, este proceso, tratando de que no decaiga la política, de que más bien se fortalezca, ¿no?, y de seguir argumentando y tocando las puertas, ¿no?, de los legisladores, de parlamentarios, que son los que van a terminar decidiendo el presupuesto nacional para el próximo quinquenio, para que esta política siga avanzando. En principio, el nuevo secretario de cuidados viene de un partido muy chiquito, Partido Independiente en Uruguay, pero que bueno, que es una decisión en un momento de lo que era el Frente Amplio, y que bueno, dentro de todo el panorama de gobierno serían los que están más afín, y han tenido una buena preocupación sobre el tema de las políticas de cuidado, y creo que ahí simplemente
seguir por eso participando para que no decaiga la perspectiva de género. Y yo después les quería comentar, bueno, sobre negociación colectiva, que otro avance que veníamos haciendo hasta fines del año pasado, hasta diciembre, les diría yo, era trabajando sobre cómo avanzar medidas de corresponsabilidad en los cuidados, que también el PIT-CNT haya promovido medidas para avanzar en ese sentido, en licencias, ¿no?, para varones y mujeres, para poder cuidar. La última ronda de consejos de salarios avanzó mucho en muchos sectores. Yo estuve trabajando justamente en analizar esos avances y poder hacer una mirada crítica, si se quiere, a cómo eso se estaba implementando, pero positiva en el sentido de que habían sido grandes avances gracias a que una central importante lo estaba promoviendo, y bueno, pero eso que quedó ahí, como en el caldero, esperamos que se vuelva a reactivar también. Creemos que hay autoridades nuevas, jóvenes, mujeres, que pueden tener sensibilidad en seguir avanzando en este sentido. Me ha convocado para hacer una reunión de este tipo virtual. Bueno, esperemos que se siga trabajando hacia ahí. Y otro que ese sí me da como más pena en términos de capaz como pérdida de un ámbito de discusión, que todo lo que tiene que ver con la construcción de las políticas de desarrollo, ¿no? En Uruguay nunca había una estrategia nacional de desarrollo, recién se había empezado a trabajar en ese sentido, no había una conciencia tampoco de quienes estaban ahí, de que efectivamente género no era una medida transversal de por sí, sino que era algo que era un eje estructural de desigualdad y que tenía que estar como un eje transversal de la política. Se hizo un trabajo de concientización en ese sentido, pero bueno, creemos que claramente a partir del nuevo gobierno toda esa infraestructura que se haya montado con toda una serie de planes y programas de desarrollo probablemente decaiga porque no hay como un interés específico en eso, y bueno, creo que ahí es donde está bien, por lo menos no habría que perder lo ganado. Yo creo que lo que sí se ganó igual fue en conciencia, como decía hoy, desde los ámbitos académicos, de los ámbitos de la investigación y de quienes promueven estos temas, y esperemos que también sean temas que se puedan seguir poniendo sobre la mesa en los ámbitos que se van a generar de discusión, ¿no?, sobre la recuperación económica y social que va a requerir el Uruguay pospandemia y la región. Yo ahí también tengo otros ámbitos de incidencia interesantes a nivel de ONU-Mujeres. Soy consultora en este momento retainer para ONU-Mujeres regional, y creo que, por ejemplo, todo lo que venimos trabajando sobre los derechos de las trabajadoras domésticas es como, no sé, como un ámbito donde uno puede tratar de incidir, ¿no?, desde los distintos gobiernos para transformar la visión que existe de que, bueno, el trabajo doméstico es un trabajo, ¿no?, que está generalmente puesto como en cuestión, ¿no?, hasta donde merece los mismos derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestros países. Y bueno, como hay que seguir poniendo eso en evidencia, como hay también la OIT en su última declaración del centenario también puso al ser humano, a la persona, ¿no?, en el centro de las políticas. Yo creo que hay que recoger todo eso, que por más que uno lo pueda ver como una letra escrita, en realidad es parte de lo que nos da buenos argumentos. Bueno, y en Uruguay creo que todas las agencias de Naciones Unidas están trabajando en pos de esto, ¿no?, también reclamándole al gobierno actual que ponga más en su discurso este tema de los cuidados, ¿no?, y como todas las políticas que se implementan tienen que ver, no solo con la violencia, que también se está poniendo a demanda, en este caso del Instituto de las Mujeres, que lo tenía muy presente, sino también todo el tema de los cuidados, la salud sexual reproductiva, o sea, que ningún derecho decaiga por estar transitando situaciones de pandemia. Pero bueno, nada, yo por acá simplemente comentarles que nuestra idea sería... No, el comité consultivo no está en el SINAE. Es un comité consultivo de cuidados, que es solo como una pata institucional dentro de la estructura del sistema de cuidados. Pero es verdad que podría haber algún tipo de diálogo. En realidad, hasta ahora, por eso como les comentaba, la posibilidad de entrada en este tema ha sido a través de la vicepresidenta, de Beatriz Argimón, que tiene, bueno, una sensibilidad feminista, o sea, es feminista, y digo, tiene una sensibilidad con el tema de los cuidados, y bueno, y sí se pidió un primer informe, que ahí trabajó Alma Espino, que es una economista feminista reconocida, en la región, desde el CIEDUR, para poner justamente en recomendación al gobierno qué medidas se deberían de estar tomando para no solo
poner sobre la mesa los temas vinculados al empleo informal, etcétera, sino también todos los temas vinculados a los cuidados y a los cambios. Y como decía Corina, que esta nueva normalidad no se construya sobre una base de desigualdades, ¿no? De las desigualdades estructurantes de nuestra sociedad, sino que vayamos, bueno, como dice Cori, ¿no? A una vida más simple, que muchas veces capaz que no estamos tan dispuestos, pero capaz que en medio de estos cuestionamientos, ¿no? A esa vida tan complicada y alborotada que estamos llevando, capaz que puede ser una buena forma de revisarnos nuestras prácticas y de reconfigurarnos. Bueno, nada, un gran saludo a las compañeras que vienen ahora como presentadoras del norte, que nos interesa mucho entablar este diálogo y seguir intercambiando. Muchas gracias. Gracias, Sole. Y entonces nos vamos ahora a Alicia Rius, de REAS, Red de Redes, desde el Estado español. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias a todas. La verdad es que, jolín, estoy nerviosa como si estuviera delante de una conferencia de 118 personas, que somos las que estamos. Bueno, quería lo primero dar las gracias por esta organización, porque es un gusto poder llevar este webinario adelante. Esta semana, si estuviéramos en circunstancias normales, dentro de un mes celebraríamos el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en Barcelona, justo el 25 de junio. Pero mira por dónde se nos ha cruzado una pandemia y estamos reuniéndonos un mes antes, 118 mujeres, que no sé si hubiera sido posible que nos reuniéramos en Barcelona, seguramente no, por muchas de las desigualdades económicas que nos atraviesan a todas, y desde luego nos habría podido invitar a mi casa, que es muy chiquitita, bienvenidas. Y yo creo que el planeta también está contento de que no nos hayamos reunido en Barcelona y nos reunamos cada una en nuestras posibilidades, de nuestras casas, de nuestros entornos cercanos, porque, como señalaba Corina al principio, esto está ofreciendo oportunidades y posibilidades de las que yo quería hablar. Me parece súper interesante que la pandemia no nos haya frenado, al revés, que nos esté dando mayores motivos para conectarnos y para estos diálogos sur-norte que son tan importantes y que también estaban en el corazón del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, por aquello de entablar conversaciones y dar respuestas locales y situadas a problemas que son globales, porque yo cuando he oído hablar a Corina y a Soledad, vuestro análisis coincide en muchísimos puntos con los nuestros. Hay otras peculiaridades de las que me gustaría hablar ahora, de la sociedad bueno, fundamentalmente europeas y básicamente del Estado español, que es donde habito y es la realidad que más conozco, pero dentro de estas peculiaridades seguro que también, si hablamos, hay puntos en común, pero las respuestas, y lo habéis dicho las dos, tienen que ser cada vez más locales, cada vez más situadas y cada vez más particulares a realidades tan diversas como las que están enfrentando esta pandemia. En primer lugar, algunos de los peligros que habéis señalado son coincidentes, ¿no? Como desde que se confinaron las vidas, sobre todo de las personas cuidadas, por reducirlo así como a dos estereotipos, criaturas y mayores, las existencias de esas personas se han totalmente privatizado, o sea, se han invisibilizado, el Estado se ha olvidado de ellas, de hecho no ha habido medidas, por lo menos en el Estado español, de conciliación y de corresponsabilidad ningunas, es decir, se metieron dentro de las casas y se invisibilizaron. Esos peligros vosotras los habéis señalado y nosotras también los denunciamos porque es algo que una vez más, y además ahora resulta especialmente paradójico, se ha hecho, que es que, por un lado, sin los cuidados que las familias proveen, especialmente las mujeres, ahora mismo las vidas no serían posibles, pero por otra parte no se da ningún estatuto de reconocimiento a las personas que elaboran esos cuidados. Bueno, en el Estado español ha habido un breve atisbo de reconocimiento que es una prestación a empleadas domésticas que antes no tenían derecho a la prestación por desempleo y ahora lo están teniendo dentro de las medidas especiales, pero no así, de momento no se han articulado ayudas para las familias en situaciones de vulnerabilidad, ni el ingreso mínimo vital, que se supone que se va a aprobar en mayo, pero que de momento hay familias que llevan 2 meses sin ingresos. O sea, tanto las familias que trabajaban en el mercado formal de trabajo como aquellas que lo hacían en la economía sumergida están, no se sabe cómo, sobreviviendo, pues me imagino que gracias
gracias a las redes de ayuda y de apoyo, como pueden, a la pandemia. Pero me gustaría, dentro de todos estos peligros y de todos estos obstáculos que también enfrentan las mujeres violentadas, los niños y las niñas abusados, o sea, todas esas personas de las que nos hemos acordado especialmente durante el periodo de confinamiento, porque no están seguras en sus casas, al revés, es en sus casas precisamente donde más se violan los derechos humanos, pues me gustaría hacer como 2 pinceladas a las peculiaridades que tiene el continente europeo con respecto a la población y a cómo habitamos, y luego ver algunas de las respuestas que se están articulando, sobre todo desde los movimientos sociales y desde las empresas de economía social y solidaria. En cuanto a las peculiaridades, bueno, vivimos en un continente muy envejecido. Europa, pues seguramente gracias a que desde hace muchas décadas gozamos del acceso a los derechos reproductivos, podemos elegir nuestra maternidad libremente y no como destino, y también como, digamos que como daño colateral del capitalismo más avanzado, que hace que tener un hijo o una hija sea pues un bien bastante costoso, pues vivimos en sociedades muy envejecidas. Además de esta característica, hay, sobre todo en las grandes ciudades, o sea, en las zonas rurales, mucho despoblamiento, y en las grandes ciudades, que es donde se concentra más población, pues mucha soledad sobrevenida, pues a través de viudedades, de pérdida de padres y madres, etcétera. Con lo cual, esta soledad sobrevenida, esta soledad no elegida, es uno de los problemas que ya se estaban estudiando antes de la pandemia y que la pandemia ha recrudecido. Y luego, sumado a esto, pues muchas de estas mujeres mayores solas en sus casas estaban atravesando, estaban intentando atravesar la brecha digital, pero no estaban nada familiarizadas con las nuevas tecnologías. Entonces, pues estos peligros de invisibilización, privatización de las vidas y aislamiento se multiplican, digamos, en algunos de los factores que he comentado del envejecimiento de la población, la soledad y tal. Sumado a esto, el aislamiento, que se afronta ahora venía de antes, de la propia configuración de las ciudades como espacios no habitables, como espacios centrados en la producción y en el consumo, pero no en la vida. O sea, la forma de construcción de nuestros hábitats, de nuestras casas, etcétera, da poco lugar a la interconexión, al conocimiento de los vecinos y vecinas, etcétera, ¿no? Que esto es algo que también se estaba estudiando en los llamados gobiernos del cambio, que España vivió después del 15M, gobiernos municipales, transformadores y tal, a través de planes de habitabilidad, de corresponsabilidad, etcétera, para hacer las ciudades más vivibles, porque la ciudad es un entorno muy hostil. Y todo esto, que ya estaba preconfigurado, o sea, como señalaban Corina y Soledad, las crisis ya venían de antes y algunas de las respuestas también, y ahora afortunadamente se están fortaleciendo, las ciudades no permitían, ¿no?, esta conexión comunal, comunitaria. Pero también queremos señalar que dentro de este análisis, de este contexto, ¿no?, bastante complicado por la privatización de la supervivencia, por el acceso de muchas familias a ingresos mínimos, etcétera, este periodo de confinamiento también nos ha dado algunas oportunidades, porque como muy bien nos habéis enseñado las compañeras de América Latina, todavía no se nos ponen los pelos de punta al recordar el movimiento Ni Una Menos, o la performance Un violador en tu camino, o la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Argentina. Quien tiene el acceso a las redes sociales y a la conexión a través de los dispositivos electrónicos y tal, tiene el poder de la convocatoria, de estar en las calles, etcétera. Esto vosotras nos lo enseñasteis hace muy poco, y gracias a eso nuestro continente también ha vivido un nuevo despertar del movimiento feminista en las calles y una juventud, ¿no?, que nosotras no habíamos conocido. Entonces, decía que el confinamiento también ha ofrecido la posibilidad a muchas mujeres mayores de romper la brecha digital, y en esto nos estamos esforzando mucho las organizaciones feministas a través de asesorías técnicas, individuales, etcétera,
está ofreciendo una posibilidad que no se hubiera dado de ninguna manera en ningún otro contexto. Y esto está haciendo que uno de los peligros, que era la desmovilización de gran parte de la sociedad, que son las mujeres mayores, porque además son sujetos especialmente vulnerables de esta pandemia, se sienten asustadas, se sienten solas, se sienten desconectadas y tal, pues es una oportunidad para que se conecten y se movilicen de otra manera, ¿no? O sea, se conecten y se movilicen de la manera en la que ahora mismo se está organizando este webinario y muchas de los diálogos interterritoriales, intercontinentales, etcétera. Entonces, esto lo vemos como una posibilidad en la que tenemos que seguir abundando, pero que está evitando el aislamiento y la pérdida de sentido de la vida de muchas mujeres. Y luego decía que también hay respuestas que venían de antes, que ya se estaban articulando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cohousing, con compartir vivienda, con adquirir viviendas cooperativas, viviendas con espacios comunes y tal, que ya eran respuestas que se estaban articulando antes y que ahora de repente están teniendo un nuevo impulso, sobre todo a través de empresas de economía social y solidaria, o bien proyectos de atención a soledad sobrevenida, que tienen que ver con construir barrios. Esto también lo hemos aprendido mucho de vosotras y es la importancia de lo comunitario. O sea, prácticamente en nuestras grandes ciudades todo lo comunitario se ha desarticulado. O sea, estaba la tensión, Capital Vida, la tensión entre lo privado y lo público de una manera ferviente, y además mucha de la clase media había perdido conciencia de serlo, ¿no? De ser clase media. Y ahora mismo, a través de esta tensión, ¿no? de privado-público, que hemos visto que en lo privado no se pueden atender las necesidades derivadas de la pandemia, ni en lo sanitario, ni en lo educativo, ni en nada, estamos volviendo a recobrar el sentido de lo público y de lo comunitario, que es algo que ya estábamos rescatando, pero que se había perdido mucho y que ahora tiene todo el sentido, ¿no? También de proyectos de salud comunitaria, de la importancia de los servicios. O sea, ahora ya nadie se atreve a poner en duda la importancia de lo público, cuando hace relativamente pocos meses estábamos volviendo, ¿no? Con el avance de la extrema derecha en este continente, a poner en cuestión todos los derechos laborales y todos los recursos públicos que tan duramente hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las propuestas, construir barrio, construir comunidades cuidadoras, etcétera, que como señalabais también vosotras, tienen que tener un apoyo de los estados, de las instituciones. O sea, esta es una guerra que no podemos combatir solamente siendo necesaria desde la solidaridad de los pueblos. O sea, la solidaridad de los pueblos se tiene que ver acompañada de recursos públicos y de presupuestos que esperamos, ¿no? Que se haga, porque además en España esta situación afortunadamente nos ha pillado con un gobierno socialista en coalición con un gobierno, con un partido que se denomina de izquierdas. Y esto, bueno, nos da una ventana de oportunidad, porque no me quiero imaginar si nos hubiera pillado con una coalición de derecha y extrema derecha como está avanzando, ¿no? En el Parlamento. Entonces, es verdad que ahora mismo tenemos la oportunidad de disputar en lo cultural, a través del diálogo, de la comunicación, de la educación, todos los imperativos que el neocolonialismo y el neocapitalismo nos había enseñado como axiomas incuestionables y tal, porque ahora mismo todo el mundo, todas las personas hemos experimentado lo que es la vulnerabilidad de la vida, lo que es la interconexión de todos los fenómenos. Lo que ocurre en China con una tos afecta a medio mundo, la interdependencia humana y la importancia de las respuestas situadas, de lo local, de la cercanía, de las vecinas. Entonces, esto nos está dando muchas oportunidades para avanzar a través del movimiento feminista en coalición con otros movimientos sociales, hacia, bueno, por supuesto, frenar el avance de la extrema derecha, pero también dar respuestas que estén a la altura de estas crisis interconectadas que nos están metiendo dentro de nuestras casas. Y bueno, dentro de la red de redes de REAS, a la que yo pertenezco, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del Estado, pues también estamos articulando respuestas que queremos que se lleven a través de las organizaciones territoriales a las instituciones y al Estado, tales como regularizar a las personas migradas. España tiene una deuda enorme con eso y no la está saldando. Nuestro país vecino Portugal sí lo ha hecho, regularizó inmediatamente
a todas las personas migradas que estaban en el país para que pudieran acceder a los recursos públicos. Nosotros no lo hemos hecho y eso es uno de los puntos que REAS tiene para presionar a las instituciones, y otro es responder con medios y con servicios públicos a las necesidades que ahora mismo se están prestando desde lo vecinal y lo comunitario, que se pueden seguir prestando desde lo vecinal y lo comunitario, pero con financiación, insisto, desde lo público. Y luego otras a medio plazo, como incorporar el trabajo de cuidados dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros presupuestos, y dentro de las prestaciones sociales. O sea, también tenemos una deuda en esto. España no ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que da cobertura y saca del régimen especial a las trabajadoras del servicio doméstico. Y esto también es una necesidad ahora mismo crucial y fundamental. Y, bueno, en definitiva, asegurar los servicios públicos. Yo creo que de momento he hecho un repaso así por algunos de los puntos, pero ahora seguramente Paz Casillas, que también viene de las instituciones, nos va a poder dar otro avance más ecofeminista. Muchísimas gracias a todas por las... Gracias, Alicia. Y entonces sí, le pasamos la palabra a Paz Casillas, economista española de la Red Ecofeminista. Adelante, Paz, te escuchamos. Bueno, no sé si se me está viendo porque estoy con otra... Bueno, en este momento no, pero te escuchamos bien, Vale. Bueno, voy a intentar ser breve y complementar las exposiciones de las compañeras. Bueno, lo primero es que es un placer estar con todas vosotras. En este momento 120 personas conectadas de América Latina, el Caribe, España y otros países de la Unión Europea. Y bueno, desde la Red Ecofeminista estamos encantadas de poder participar en estos diálogos tan interesantes y aprender, ¿no? Aprender buenas prácticas. Un poco en la línea de lo que decía Alicia Rius, la compañera de REAS, a quien conozco bien y saludo desde aquí. Bueno, yo en mi exposición quería incorporar toda la variable que tiene que ver con el hecho ecológico, ¿no? Porque esta crisis es una crisis sanitaria, económica y social, pero también ecológica. Y nos tiene que servir para hacer política y para poner en marcha estrategias que nos lleven a sociedades en las que la naturaleza esté presente como sujeto político. Y bueno, quería sobre todo destacar tres experiencias, tres buenas prácticas, dos de ellas desde las instituciones, una desde el Estado y otras desde las administraciones locales, y luego también todo lo que se está haciendo desde los movimientos solidarios y movimientos vecinales como respuesta a la pandemia, ¿no? Es verdad, como dice Alicia, que nos ha pillado esta pandemia, afortunadamente, con un gobierno en el Estado español de carácter progresista. Porque ya sabemos lo que hacen gobiernos conservadores cuando hay crisis, ¿no? En la crisis económica del 2008 nos pilla en España con un gobierno de derechas y esto hace sobre todo que la respuesta sean políticas neoliberales. Políticas neoliberales que, como diversas competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, produjeron sobre todo, bueno, pues un empobrecimiento de las clases medias. Y los estados de bienestar, no solo en España, sino también en otros países europeos, se vieron gravemente atacados y vulnerados. Es decir, políticas que habían sido una lucha, políticas de igualdad de oportunidades, políticas de empleo. Llegó una reforma laboral que precarizaba la situación de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, y sobre todo a nivel comunidades autónomas, lo que son los grandes pilares del estado de bienestar, que tenían que ver con la educación, la sanidad, la dependencia y los cuidados a personas, sobre todo, pues se vieron gravemente atacadas y desprestigiadas. Ha habido unas políticas que atacaban lo público, que atacaban también al funcionariado
sobre todo a maestros, sanitarios y sanitarias, maestras, y querían desprestigiar todo lo que tiene que ver con lo público a favor de lo privado y, por lo tanto, de intereses del sector privado, ¿no? Entonces, es verdad que nos ha pillado esta nueva pandemia, que a diferencia de la crisis del 2008, es una crisis que va a atacar sobre todo y que va a destruir empleo de mujeres. No solo las mujeres hemos estado en primera línea en estos servicios esenciales que se han decretado en el Estado español, porque somos las que estamos en primera línea en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la dependencia, sino que también en los hogares hemos sufrido una gran sobrecarga. Esta estrategia, esta pandemia, desde luego nos ha puesto frente al espejo a una gran crisis de cuidados, porque ya estábamos en crisis. Lo que ha hecho la pandemia es simplemente ponernos frente al espejo. Y hemos tenido que dar una respuesta, muchos desde la sociedad civil, pero sobre todo también intentando de nuevo valorizar que las medidas, la medida para poner freno a la pandemia, pues tenían que llevar una perspectiva de género. Entonces, una de las cuestiones que sí que os quiero plantear es que desde el Instituto de la Mujer del Gobierno de España se tiene que pelear para elaborar un documento que está en las redes, que supongo que muchas conoceréis, que se llama La perspectiva de género esencial en la respuesta a la COVID-19, en la que precisamente ponía encima de la mesa esta cuestión. Primero, que las mujeres estábamos al frente del cuidado tanto en lo productivo, en el mercado laboral, como también en las casas, que ponía encima de la mesa la especial dificultad que tienen muchas mujeres, sobre todo cuando se juntan otras variables, aparte del tema de la cuestión de género, que tiene que ver con el origen, que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con la edad y que tiene que ver pues con el lugar de procedencia, con la etnia de las personas a la hora de aumentar la precariedad, ¿no?, en el mercado laboral y también en el interno. Lo decía antes Alicia, creo que muy interesante ponerlo en evidencia, y es que realmente las mujeres somos las que estamos padeciendo más los efectos de esta nueva crisis, de esta pandemia, y somos las que después vamos a pagar las consecuencias de destrucción de empleo. Sobre todo es una pandemia, es una crisis que va a afectar al sector servicios y esto destruye empleo de mujeres. Y luego a la hora de acceder al mercado laboral, las dificultades de conciliación sobre todo, de nuevo, las mujeres y muchas familias, sobre todo en aquellos hogares monomarentales en las que hay una mujer que se ocupa en solitario de las labores de cuidado. Entonces, de nuevo, hay que estar también desde las instituciones. Tenemos la suerte que al frente del Instituto de la Mujer está una feminista, una ecofeminista, que pertenece a la red y ha tenido que plantear, porque si no estas cuestiones se olvidaban. Otra cosa que se ha puesto también desde las instituciones encima de la mesa es las situaciones de violencia de género que este confinamiento ha producido dentro de los hogares. Toda la respuesta institucional y los servicios, tanto de carácter público como privado, para atender a las víctimas de la violencia de género, han sufrido mucha más demanda por parte de las víctimas, con lo cual esto también se ha puesto en evidencia y se ha tenido que recordar una vez más al Gobierno que era necesario fortalecer este tipo de servicios. Los movimientos ecologistas y los movimientos feministas y nuestro rol dentro del ecologismo como mujeres ecofeministas y también dentro del feminismo como mujeres ecologistas que somos, ¿no? Pues bueno, de nuevo recordar que efectivamente esta crisis nos tiene que enseñar para salir con unas lecciones aprendidas. Las ciudades en las que vivimos son insalubres, ya lo veníamos las ecofeministas denunciando y muchas mujeres escribiendo acerca de cómo la contaminación,
como ciertas prácticas de la industria agroalimentaria, los agrotóxicos, y también el desprecio a otras especies, a los animales no humanos, producían, y esta pandemia tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con una destrucción del ecosistema y de la biodiversidad del planeta que hace que seamos sociedades más expuestas a nuevas pandemias. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Es decir, esta pandemia nos tiene que enseñar que tenemos que construir otro tipo de ciudades, ciudades que tengan una mirada feminista. Para ello, todos los estudios de urbanismo feminista tienen que ser muy importantes. Y luego, por otra parte, también la respuesta desde lo local. Cuando a mediados de los años 80 se explota en España la pandemia de la heroína, pues fueron las asociaciones, sobre todo de madres, que veían cómo sus hijos se enganchaban a las drogas, a la heroína en este caso, y morían, y también la respuesta tuvo que ser desde los municipios, desde los ayuntamientos, desde las corporaciones locales. Yo creo, como bien decían antes las compañeras y como decía Alicia Rius, que una respuesta a una política desde las corporaciones municipales que tenga en cuenta esta mirada ecologista. Creo que la hemos perdido a Paz. Ahí me escuchan a mí. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen ahora? Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, sí te escuchamos, pero perdimos a la ponente. Se cayó Paz. Sí. ¿Sí? ¿Me oyen ahora? ¿Ahora me oyen? ¿Ahora me oyen? Sí, perfecto, Sí. Paz. Adelante. Sí. Disculpen. Bueno, solo quería terminar diciendo que la importancia de lo municipal para hacer política, para construir ciudades más sostenibles, más vivibles, para hacer planes de movilidad que incorporen también la mirada feminista y que precisamente en aquellas comunidades autónomas donde más se ha desprestigiado lo público y más ha sido necesario pues poner en valor todo lo que tiene que ver con lo público, es donde las redes de solidaridad ciudadanas y ese tejido barrial ha dado una respuesta más rápida allí donde el Estado y lo institucional no ha podido llegar, como son comunidades autónomas como Madrid o Cataluña o el País Vasco. Es decir, Madrid y Barcelona son las ciudades donde más ha azotado la pandemia, ¿no? Y ha sido donde hay una mayor respuesta ciudadana. En ciudades y en municipios y en distritos donde más desarrollado estaba el tejido social previo, que se han organizado y que han hecho redes de cuidados y redes de cubrir necesidades básicas de personas que estaban en la economía sumergida, muchas mujeres madres solas, que han tenido que acudir a colas para comer y a comedores sociales. Bueno, pues ha sido la ciudadanía en los barrios que se ha organizado. Y bueno, simplemente poner encima de la mesa la importancia de tejer redes comunitarias. Esto las compañeras, ustedes en América Latina y en el Caribe nos pueden dar sabias lecciones. El peligro de que en esta nueva crisis seamos las mujeres las que paguemos de nuevo esta deuda y que además salgamos con unas vidas todavía más precarizadas. El peligro también de esta brecha digital, que la brecha digital lógicamente en el confinamiento pues produce una mayor desigualdad y sobre todo lo que puede considerar lo que puede ser el teletrabajo a la hora de precarizar una vez más y segregar el mercado laboral, porque todo lo que tiene que ver, al menos en España, con mercado laboral temporal, jornada parcial y precariedad, pues tiene rostro de mujer. Que el teletrabajo no sea, una vez más, una nueva variable a sumar a la segregación por género en el mercado laboral. Y bueno, de nuevo agradecer poder estar presente desde la Red Ecofeminista
mucho por hacer, porque es verdad que el movimiento ecologista también cuesta incorporar la mirada de género y ponerles frente al espejo que en esta pandemia existía una grave crisis de los cuidados, y en eso estamos, es decir, desde los movimientos sociales poder aportar una doble mirada ecologista y feminista. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Paz. Pudimos escucharte a pesar del breve corte de conectividad, pero salió muy bien la conexión, y entonces ahora abrimos la ronda de preguntas. Fuimos recuperando las diferentes reflexiones que nos acercaban en el chat, y si quieren las panelistas conectar las cámaras, las 4 para ir haciendo. Tenemos algunas preguntas más generales para todas. Una de ellas tiene que ver con pensar, o cómo ven ustedes y analizan las posibles acciones que se podrían hacer, pensando que el 70% de las profesionales de la salud en todo el mundo son mujeres, están en la primera línea, lo que decimos, a la vanguardia del cuidado, y justamente los estados no están asegurando sus condiciones, sus cuidados y, bueno, sus salarios también, ¿no es cierto? Otra de las preguntas va en el sentido de si pudieran hablar sobre el concepto de economías pandémicas, cada una cómo lo piensa, cómo lo viene analizando. Otra compañera trae sobre el artículo de la querida Maya Pérez Orozco, que publicó hace una semana sobre la discusión en torno a la renta básica universal, y queríamos saber, bueno, qué opinan sobre esto, incluso puntualmente sobre la posibilidad de un salario hacia quienes cuidan, cómo lo ven, qué opinan ustedes en tiempos en los que también está en disputa los recursos que son escasos, cuál debería ser el rol del movimiento feminista. Y después tenemos algunas preguntas puntuales para las 4 expositoras. Alicia, bueno, obviamente a todas agradeciendo y felicitando por la presentación. ¿Cuáles serían las medidas políticas que están tomando con respecto a las mujeres migrantes y para atender las necesidades básicas de mujeres migrantes que se dedican justamente a tareas de cuidados, como parte de su salida laboral o como única salida laboral? En el caso de Paz, ¿cuáles son los puntos de intersección que ve entre las problemáticas que sufren las mujeres por el confinamiento tanto en el norte como en el sur, en relación con la pérdida de puestos de empleo a causa de la crisis económica que se espera? Para Sole, bueno, hay varias en torno al sistema integral de cuidados y a cómo funciona. Básicamente vamos a enfocarnos en 2. Una es qué pasó con todo lo que ustedes habían logrado construir con las organizaciones y con los diferentes actores en el sistema de cuidados con el nuevo gobierno. ¿Cuál es la escucha que hay en ese nuevo gobierno? ¿Qué pasó, digamos, en este escenario que, como sabemos, en Uruguay hace muy poco el cambio de gobierno con un fuerte giro a la derecha, digamos, abre muchos interrogantes en este sentido? Y para Cori, la pregunta, hay muchas en torno a las redes de apoyo y las redes comunitarias, preguntas en torno a cómo fortalecer las redes comunitarias, cómo se da la articulación o la organización entre redes de apoyo y administraciones. Una compañera trae el ejemplo de Madrid, pero en tal caso, vos mencionaste la situación en torno al agua en la ciudad de Buenos Aires, entonces si podrías explayarte un poquito más en eso. Y otra pregunta para Corina es cómo valorás la coordinación de las administraciones provinciales y locales con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y bueno, cuáles son los desafíos. Así que bueno, abro la ronda de nuevo, si quieren en el mismo orden que arrancamos. Nadie se preocupó, ¿no?, en esos días sobre qué pasaba con los hijos, venimos a decir, ¿no? Muchas de esas jefas de hogares monoparentales, algunas no trabajadoras domésticas, por ejemplo, trabajadoras sexuales también, hubo una gran demanda y movida para ayudarlas, porque en esos tiempos les decían, bueno, sí, en abril, ¿no? En abril les vamos a dar un acceso a canasta, una transferencia, que a veces, aparte de las transferencias, estamos hablando de 1/10 de capaz de lo que es el salario mínimo para ese sector, o sea, no estamos hablando de grandes cifras. O sea, que no logran resolver igual sus dificultades. Y bueno, y lo otro que también ponemos acá sobre la mesa es que tampoco son poblaciones que tengan ingresos que les permitan tener un ahorro para poder solventar estas dificultades como sí los tienen otros sectores. Pero sobre el tema migración, en Uruguay sí ha sido un tema importante porque dado
capaz que esa buena performance que ha tenido en los últimos años, hubo un gran aumento de la población migrante, que viene a Uruguay, venimos a decir, no la que se iba antes, y ahí sí también creo que hubo una falta de visualización, ¿no? Estuvo un poco el foco a veces en los que estaban en situación de calle, o sea, gente que no tiene una vivienda, como decía hoy Corina, y mayores de edad, pero tampoco para el común, venimos a decir, la población en situación de calle, pero no tanto para esto de los migrantes, donde sí hubo también una movida más desde el lado de la colaboración, desde lo social, para dar apoyo. Acá lo que yo quería plantear, dado que justo lo unían con las economías pandémicas, es que la migración que hablaban recién de las cadenas globales de cuidado son una respuesta que está dando el sur a necesidades del déficit de cuidados o crisis de los cuidados del norte, y también dentro del sur, como decía recién, entre distintos países, ¿no? O sea, población que viene a Argentina o a Chile, a Uruguay a cuidar, porque, bueno, los salarios, los ingresos que tienen, les sirven para después transferir a sus países de origen, pero que en realidad no es la solución. Por eso lo de economías pandémicas me aduce a que ya estaban las economías en una situación de enfermedad, venimos a decir, que hay que transformar, o sea, hay que ir a la corresponsabilidad en los cuidados, o sea, es más aún que la solidaridad, sino que es esto de bueno, hacernos todos corresponsables, o sea, esto de cuidar es parte de la sociedad, no es las mujeres porque tienen hijos, no es las mujeres porque tienen un madre, un dependiente en el hogar, es la sociedad y se tiene que reorganizar, y ahí, yendo al sistema de cuidados en Uruguay, yo creo que la demanda original estuvo muy pensada, para generar servicios de la política pública, y hubo menos interferencia del gobierno con el sector privado. Como el sector privado también tiene que amoldarse a estos cambios que se tienen que generar en la organización de las jornadas de trabajo, en la flexibilización del tiempo, la adaptación a situaciones como estas, ¿no?, que estamos viviendo ahora, que bueno, capaz que algunas personas tienen más dependientes en el hogar y no pueden seguir cumpliendo con sus metas, como sí lo hacen otras personas que no tienen esa carga de la dependencia, y que esas primeras recomendaciones que yo veía sacadas por organismos como IT, ¿no? De, bueno, ¿qué hacer para organizar el trabajo a distancia? Muchas veces tampoco tenían en cuenta, ¿no? Bueno, que eso de organizar el trabajo a distancia no era solo organizar el trabajo que uno tiene que hacer para afuera, sino también cómo eso concilia o es corresponsable con el resto de las responsabilidades que tenemos todas las personas, varones, mujeres, y de todos los sectores sociales, o sea que es inevitable, debemos decir. Entonces, esto del concepto de renta básica universal, lo que yo creo es que no busca resolver todo, ¿no? O sea, es tan básico, digamos decir, va a ser tan básico si se genera. Creo que la idea cuando se promueve es que no hayan condicionalidades, que no sea que hay que mirar la característica si es migrante, si es afro, si es mujer de hogar monoparental, femenino, con niños de menores de tal edad, o sea, dejarnos de mirar tanto, ¿no?, para dar una transferencia cuando es una población que la está necesitando en general, y ir como a eso, a un acceso más universal de un beneficio que es necesario porque estamos en una sociedad capitalista. Mientras no la transformemos, se precisan ingresos hasta para comprar los alimentos, ¿no? Las canastas que hoy se están repartiendo es porque, bueno, se precisa plata para comprar el alimento. Ni mira que esa renta le va a dar para pagar ni la salud ni la educación, o sea, todo eso tiene que ser gratuito igual, ¿no? Es decir, porque eso no lo cubre, no cubre un sistema de cuidados con una renta básica universal. Entonces, yo acá la discusión que me interesa más ahí, de contrapunto con la renta básica, es una que en algún momento la escuché, de una economista argentina, que era con el tema de la precarización del empleo o de los ingresos por empleo, si hay una renta básica, si eso podía llevar a que el sector privado, bueno, diga, compenso parte de lo que ya recibís porque yo aporto, ¿no?, impuestos y con eso te estamos pagando una renta básica. Entonces, que hubiera un equilibrio, ¿no?, natural del mercado hacia, bueno, menores salarios para compensar esa renta básica. Ahí creo que la discusión es más difícil, pero me parece que una cosa no suple la otra. Y sí, en Uruguay, con el tema del sistema de cuidados, el énfasis de la participación de la sociedad civil ha sido mantener este ámbito de participación, y la respuesta, como les decía hoy, fue positiva. O sea, tuvimos una primera reunión la semana pasada con el nuevo secretario nacional, y él dijo que a pesar de críticas que han habido en términos de las ONGs y cómo vienen participando en la elaboración de la política pública, ¿no?, que antes era esto de participación en un ámbito de discusión, ahora lo entienden a veces como el diálogo, como llamar para preguntar una duda, ¿no?, lo cual hay que trabajar mucho más para construir qué es participar, pero sí, en este ámbito, por suerte, hemos tenido como una buena acogida inicial, ¿no? Habría que ver, igual por eso lo que a mí me genera más
incertidumbre sobre el tema de los recursos, o sea, esa vuelta, ¿no?, a que, bueno, lo prioritario es respetar el espacio fiscal, lo prioritario es no tener un déficit fiscal más de tanto del PIB, etcétera, y que eso, bueno, lleve a que sigan costeando, ¿no?, esa performance mejorada frente a los organismos financieros internacionales en base al trabajo de las mujeres o de los más vulnerables, gratuito. Así que nada, muchas gracias por la participación y dejo a las demás. Ori, ¿querés seguir? Perfecto, sí, disculpas que antes tenía problemas para desmutear el micrófono. Bueno, Sole ya ha comentado sobre varios de los comentarios, así que voy a tratar de ir por algunos elementos que no repitan. Esto de las economías pandémicas creo que más bien ha sido una especie de juego de palabras que hemos utilizado para hablar de lo que ya veníamos hablando, que es esta idea de economías que se sustentan en el conflicto capital-vida y que por lo tanto, que son la forma de la organización económica previa a la pandemia, y que podemos decir tan contundentemente como que el capitalismo enferma y mata, ¿no? Y la idea de hablar de economías pandémicas viene a resaltar que la cosa no se puso mal ahora porque existe esta pandemia. El sistema como un sistema de enfermedad y muerte ya existía antes de esta situación, y en esa línea lo pensamos, y por eso también queremos orientar estos diálogos y estas conversaciones a pensar cómo construimos alternativas a las economías pandémicas que ya teníamos desde antes. Hubieron, como dijo Flora, varios comentarios respecto de cómo fortalecer las redes comunitarias, cómo es la interrelación de estas redes con el Estado a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Y yo ahí señalaría algo. Primero, porque Ana Isabel decía aquí en Madrid es muy... me parece que son inevitables, que están siempre y que es parte de los desafíos que tenemos que afrontar. Las disputas donde se confunden y se mezclan las cuestiones político-partidarias, a veces objetivos o intereses diferentes, y el diálogo difícil con el Estado en sus diversas formas. Me parece que ahí tal vez lo que tenemos es que recuperar el aprendizaje de la movilización feminista. Me parece que si hay algo que ha caracterizado a los feminismos y que ha permitido la avanzada de la agenda feminista en nuestros países en los últimos años, en los últimos pocos años, ha sido justamente la capacidad para superar estas diferencias, para superar estas tensiones, para ser conscientes de nuestras diversidades y saber que podemos mantener estas diferencias, pero aún así organizarnos en función de ciertos objetivos específicos. Entonces creo que por ese lado tal vez tendríamos que recuperar un poco estas experiencias y estas estrategias. Creo que parte del fortalecimiento de las redes comunitarias reside también en el apoyo por parte del Estado, sobre todo en cuestiones materiales, ¿no? En el apoyo de recursos, en el apoyo de infraestructura, y en ese sentido el comentario que hacía una compañera respecto de la coordinación entre las administraciones provinciales y locales con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en Argentina, a mí me parece que es un buen ejemplo a tomar. Resalto también aquí desde la experiencia argentina que suerte que esta situación nos encontró en Argentina con un ministerio de mujeres, géneros y diversidades que no teníamos antes, y qué suerte que en este ministerio hay muchas compañeras feministas. Yo creo que esto está marcando una diferencia con todas las dificultades, las tensiones y las cuestiones que podamos señalar, está marcando una diferencia y ha permitido que las cuestiones de los cuidados estuviese desde el primer momento presente en la agenda y en las respuestas que los propios gobiernos en todos sus niveles jurisdiccionales están dando. El hecho de que cuando Argentina, el Gobierno Nacional de Argentina, decreta la cuarentena bastante estricta en nuestro país y lista una serie de actividades esenciales, entre esas actividades esenciales estaban los cuidados. Las personas, aún en cuarentena, tenían permiso para moverse si eso tenía que ver con atender necesidades de cuidado, y eso me parece que fue posible gracias a que el Ministerio estuvo ahí señalando estos elementos desde el principio.
Y tomo, para no extenderme y darle la palabra a las compañeras, la discusión sobre la renta básica. Y yo aquí señalaría 2 o 3 cosas. La primera es, yo celebro que el tema de la renta básica esté otra vez en discusión. Es un tema que venimos discutiendo hace mucho y que ha tenido altos y bajos y ahora está en una recuperación que a mí me parece saludable. Lo segundo que diría es, dentro de los feminismos tenemos posiciones diferentes y me parece que no tenemos por qué ponernos de acuerdo. Yo he conversado de esto con Amaya, con quien tengo una posición diferente respecto de la renta básica, y me parece buenísimo que nos demos estos debates y que podamos seguir construyendo juntas, aunque tengamos diferencias en algunas propuestas, en algunas consideraciones, como puede ser la de la renta básica. Yo creo, y un poco en esto estoy alineada con lo que decía Soledad, que la discusión de la renta básica o la promoción de la renta básica no es para nada incompatible o excluyente con la promoción de acceso a servicios sociales básicos y a que la gestión de estos servicios sea pública y que el acceso sea gratuito. El mundo ideal para mí es un mundo donde haya una red de seguridad en los ingresos incondicional, y esto sobre todo en la medida en que las sociedades sigan con el nivel de mercantilización y monetización que tienen. Tal vez la renta básica pueda ser como la discriminación positiva o los cupos, su objetivo debería ser desaparecer. Si la discriminación positiva o los cupos para las mujeres desaparecen, es porque llegamos a la paridad o llegamos a tener igualdad de oportunidades. Tal vez la renta básica pueda desaparecer el día que hayamos llegado a un nivel de desmercantilización y desmonetización que nos permita a las personas no tener la necesidad de contar con un ingreso básico para poder acceder a los bienes y servicios que necesitamos y deseamos. Entonces, tal vez hay que poner en la discusión también estos momentos diferentes en los que podemos pensar a la renta básica. A mí me parece que la renta básica es una propuesta potente, sobre todo porque discute con la centralidad del trabajo remunerado. Y aún cuando entraña el riesgo de, si distribuimos una renta básica en los contextos de los mercados laborales tal como funcionan hoy en día, lo que vamos a hacer es consolidar el trabajo no remunerado de las mujeres o el trabajo de cuidado en las espaldas de las mujeres, que ahora van a tener una pequeña remuneración a través de la renta básica, o si vamos a consolidar salarios bajos, porque se siente como una compensación en la línea con lo que decía Soledad. A mí me parece que a pesar de estos riesgos hay una potencia en esta propuesta, que es discutir la centralidad del trabajo remunerado y discutir la utilidad social de todas las ocupaciones, no solamente de las ocupaciones que reconoce el mercado. Y sin duda, los impactos que tenga una renta básica van a depender del contexto en el cual operen. Entonces, en mercados laborales con mucha precariedad y con muy bajos salarios, la renta básica puede producir algunos desincentivos a la participación laboral, o puede ser un subsidio a los salarios que pagan los capitalistas, pero las luchas por salarios dignos no son incompatibles con garantizar una red de seguridad de los ingresos. Cierro simplemente diciendo, creo que la situación en la que estamos enfrentando esta pandemia hubiese sido muy diferente, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, si hubiésemos tenido una red de ingresos universal, de ingresos básicos universal, y una red de cuidados también universal. Hubiéramos tenido mucha más fortaleza para enfrentar la pandemia, y las experiencias de vida de las personas, sobre todo de las que menos acceso tienen a ingresos y alternativas de cuidado, hubiese sido mucho menos dolorosa. Gracias. Gracias, Cori. Pasamos entonces la ronda a Ali y después a Paz. Sí, muy bien. Yo tampoco quiero repetirme mucho, sobre todo porque estoy muy de acuerdo con algunas cosas que han planteado Soledad y Corina. Voy directamente a contestar la pregunta que me hacía una compañera sobre las medidas que ha articulado el gobierno español, si atienden o no las necesidades básicas de las mujeres migradas que se dedican a los cuidados. Y luego, bueno, daré mi punto de vista sobre algunas cuestiones que se han planteado, pero vamos, básicamente me centro en esta.
Las medidas que se han articulado desde el Gobierno no son suficientes claramente para atender las necesidades básicas, las condiciones materiales de vida de las mujeres migradas. Pero haría una distinción entre si estos cuidados que proveen lo hacen desde el ámbito privado a domicilios particulares o desde el ámbito público a recursos que están articulados desde las instituciones. España dedica una cantidad ingente de dinero a proveer de cuidados a las personas en sus hogares, sobre todo a las personas mayores. Por ejemplo, tenemos una red de teleasistencia telefónica para personas mayores que viven solas, tenemos un servicio de cuidados a domicilio, y luego tenemos muchas residencias de mayores que están gestionadas por empresas privadas que, como esta crisis ha puesto de manifiesto, estas empresas con ánimo de lucro, y esto era un secreto a voces, pero que esta crisis pandémica ha hecho estallar, pues lógicamente se lucraban del dinero que recibían para gestionar las residencias de mayores, sin proveerles de los cuidados necesarios, de la atención necesaria y de la individualización de estos cuidados. El resultado es que muchas de las personas que han fallecido, la mayoría, han sido en el seno de residencias públicas que, como insisto, lejos de ser más baratas que si se gestionaran públicamente, son más caras y además son menos efectivas. Entonces, aquí tenemos un problema sobre el que la red de economía solidaria y alternativa estamos insistiendo mucho, que es que estos recursos se provean desde cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, porque darían unas condiciones de vida mucho más dignas para quienes trabajan. Pero bueno, esto centrándome en el sector público de proveer cuidados. ¿Qué pasa con las empleadas del sector privado migradas? Pues aquí hay una distinción entre si estas trabajadoras migradas están regularizadas o no. Si están regularizadas, están teniendo acceso ahora mismo a una prestación por desempleo muy pequeña, pero es algo que antes no existía. Lo que pasa es que tiene unas condiciones que no todas ellas cumplen, porque hay muchas empleadas del hogar que no tienen contratos. Entonces, es mucho más difícil demostrar, a no ser que sea por la buena voluntad de las familias o porque haya en algún momento algún escrito o alguna transacción bancaria, que estas mujeres están prestando servicios en los domicilios particulares. O sea que hay varias condiciones, por una parte que estén regularizadas y por otra que tengan algo parecido a un contrato para acceder a esta prestación. El problema lo tenemos con que la mayoría de las personas, mujeres que están ofreciendo servicios de cuidados privados no están en situaciones regulares. Entonces, no acceden ni a esta prestación ni a ninguna otra. Y ese es para mí el gran escollo en este momento de toda la articulación de ayudas en lo público. A las únicas ayudas que se está accediendo para personas migradas irregulares es a través de las redes vecinales, de las redes de autoapoyo, lo comunitario y tal, pero poca o ninguna prestación desde lo público. Afortunadamente, desde hace más de una década tenemos distintos sindicatos que han cobrado mucha importancia de mujeres, sobre todo migradas, que se dedican al empleo doméstico. En Madrid está Territorio Doméstico, en Barcelona está Sindi Hogar, está desde los sindicatos pues están las Kellys, que son las mujeres que prestan limpieza en los hoteles fundamentalmente, y el sindicato Uso de empleadas domésticas dentro de UGT, que están presionando también para que se dé respuesta junto con el movimiento feminista, que es absolutamente confluyente, a la precarización de las vidas de las mujeres que se dedican al empleo doméstico y de cuidados. O sea que aquí tenemos todavía muchos desafíos por delante. Por una parte, el reconocimiento de quién provee esos recursos, o sea, que se reconozca que muchas de las mujeres que están sosteniendo las vidas no tienen acceso ni a rentas, ni a pensiones, ni a prestaciones, ni a ningún otro ingreso fuera de lo laboral, y por otra parte, a la redistribución de la riqueza. Es decir, cómo se reconocen y se remuneran esos trabajos, porque tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público, hace relativamente poco que tenemos un salario mínimo para las mujeres internas dentro de las casas, que es de 950 euros.
O sea, que tampoco, si viven en una gran ciudad, tampoco es que ese salario les permita alcanzar un nivel de vida, bueno, pues más allá de la precariedad, pero es algo. O sea, vamos, todavía nos quedan muchos desafíos por delante. En cuanto al ingreso mínimo vital, estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis planteado, Corina y Soledad, que no es excluyente con unos servicios públicos de calidad, pero es verdad que también me parece muy sugerente la idea que plantea Maya Pérez Orozco y otras muchas economistas de ir adelgazando cada vez más nuestro paso por el mercado. Es decir, de depender cada vez menos, y esto, o sea, digamos que sería el horizonte de ingresos privados y que no sean que no sean las instituciones quienes provean de vivienda, de alimentación, de energía, etcétera, sin dejar a nadie fuera. Entonces, ese decrecimiento que va totalmente en la línea ecofeminista, pero también de todas las economías transformadoras, estoy de acuerdo con vosotras que no va en detrimento de tener un ingreso mínimo vital que de momento es absolutamente necesario, porque como decía Corina, pues ahora mismo quien no tiene ingresos, lo privado se está sosteniendo a través de ingresos privados de otras personas. Lo público no ha provisto de momento ninguna necesidad básica. Y luego, otra compañera planteaba la pregunta de qué pasa con el 70% de las personas que se dedican a los servicios sanitarios son mujeres. ¿Qué hacemos con esto, no? O sea, pues aquí también yo creo que hay como una doble estrategia como en todo. O sea, una es de reconocimiento, nombrar este hecho, porque es verdad que en general en Europa, bueno, se nos ha llamado mucho a que aplaudamos desde nuestros balcones todos los días a las 8 al personal sanitario, pero sin especificar que ese personal sanitario también lo componen las personas que limpian los hospitales, que limpian las calles, que todo eso también es la sanidad pública, ¿no? Que limpian los supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante en esta política de reconocimiento nombrar que un porcentaje altísimo de esas personas son mujeres. Y por otra, el debate que planteaba Soledad y Corina de cómo se reconocen y cómo se remuneran estos trabajos. Porque ahora mismo, o sea, hace unos meses, cualquiera se podía reír si planteabas que por qué se le pagaba a una mujer de la limpieza o a una enfermera o médica menos de lo que cobraba un director de una oficina de un banco, y ahora mismo a lo mejor ese debate no es tan descabellado. ¿Qué trabajos son necesarios para la vida y cuáles no? Entonces, yo creo que, pues eso, estos debates de reconocimiento y redistribución es necesario tenerlos para nombrar y visibilizar que las personas que se están haciendo cargo de los cuidados de la vida y que están haciendo posible que nos mantengamos vivas en este periodo de economía pandémica somos las mujeres, ¿no? Y bueno, sobre la definición de economías pandémicas creo que no voy a aportar mucho más. O sea, es el recrudecimiento económico, social y en general de las condiciones materiales de vida que ha puesto encima de la mesa la pandemia, pero que ya venía de crisis anteriores, que efectivamente vivimos inmersas en un sistema enfermo y que ahora mismo está en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese doble desafío, o sea, esa oportunidad y ese peligro de que esto se recrudezca a través de políticas fascistas, de políticas de extrema derecha, que recrudezcan todavía más la privatización de la vida, o estamos ante la oportunidad de visibilizar mucho más que las economías alternativas estamos aquí, somos sostenibles, no hemos destruido empleo, estamos pagando justamente, estamos corresponsabilizándonos como empresas de los cuidados de la vida y, bueno, pues esa es la disputa. Así que por mi parte no mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Y entonces pasamos a la reflexión de Paz. Te seguimos teniendo sin cámara, creo, pero seguro te vamos a escuchar bien. A ver, retomando activa el micrófono. Perfecto, te escuchamos. Adelante, Paz. Paz, ¿nos puedes escuchar desde ahí? Bueno, creo que está con problemas de conexión. Bueno, entonces, mientras Paz trata de conectarse para responder la última ronda de preguntas, les recuerdo que este diálogo fue grabado y vamos a subirlo en breve a los canales de REAS, de DON, del foro,
pueden entrar a la página del foro, www.transformadora.org, también para seguir las noticias del Foro de Economías Transformadoras y los espacios virtuales que se están abriendo rumbo a junio, a la última semana de junio. Y también vamos a armar un pequeño documento con algunas de las ideas centrales que salieron y, por supuesto, retomar preguntas que no hayan sido respondidas para después hacerle alguna devolución a las compañeras con las que quedaron preguntas pendientes. Paz, no sé si ahora nos escuchás. Creo que no. Bueno, entonces conecto breve para saludarles desde aquí. Ahí Ale puso el correo para seguir en contacto. Les contamos que estamos organizando 2 foros, 2 diálogos más, por lo menos en lo que venimos trabajando en la confluencia. Una de ellas tiene que ver con esto último que mencionó Alicia, que me pareció central, pensar el avance de las fuerzas de seguridad, el avance de los fascismos y los controles policiales y la criminalización en los territorios con el argumento de la pandemia. Así que vamos a trabajar en un foro, en un diálogo especial sobre el tema de militarización. Otro de los temas va a tener que ver con las estrategias de organización feminista frente a la pandemia, siguiendo en esta clave de pensar las economías transformadoras y las alternativas, como lo que charlamos hoy, y ahí van a estar trabajando, armando el diálogo las compañeras del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, junto a No Tan Distintas, es una organización de mujeres en situación de vulnerabilidad social, y compañeras de barrios del mundo, desde Marruecos y desde Bélgica, articulando, y también vamos a trabajar el tema de las traducciones. Así que en breve sigan las noticias de la conferencia feminista rumbo al foro. Esperamos verles en próximos diálogos y retomamos entonces las reflexiones y preguntas, y agradecerles mucho desde acá, desde Argentina. Yo me despido con un mate y estamos cerca, y espero que esto haya servido para abrir más reflexiones y continuar dialogando. Las abrazamos y nos vemos pronto. Gracias. Conectamos las cámaras si quieren para vernos desde donde estén. Gracias a Ale, a María Tienza, a Tasmi, ahí la veo a Rosa desde México. Gracias a las panelistas también por acompañarnos, Alicia, Sole, Corina y Paz. Bueno, ahí vamos viendo más, ahí veo para una foto Ecuador. final. A quien pueda sacar una foto, capaz, con el celular. No vas a poder hablar. Qué linda, Fanny. Bueno, un montonazo. Rosy, qué lindo verte. ¡Ay, una bebé! ¡Un bebé! Acá tranquilo. Excelente. Ale, Bueno, Santillana, un abrazo a todos. Ale, economías pandémicas, dando vuelta. Ahí las vemos a Malú desde Brasil, bueno, a Masaya, bueno, cuántas caras, que hace un montón que nos... Analía, gracias por todo el acompañamiento. En el China, armado. acá está la China. Qué bueno verte, China. Rita también desde Brasil. Bueno, muchas Qué gracias lindo, entonces, Rita. Y Alicia, Ali Villanueva. Qué lindo verlas, Bueno, Masaya. Bueno, gracias. Y ahí Rick, que estuvo también desde Brasil apoyándonos. Paso, Rick. Buenísimo, bueno, gracias. ¿Dónde está Alicia? Alicia, ¿dónde está? Gracias Hola, a María. los compañeros de la CHES. Este momento me encanta. Tratando de ubicarse. Bueno, compas,
Gracias. Bueno, gracias por sostener esto. Gracias por todo el apoyo y por todo el acompañamiento. Abrazos fuertes a donde estén y nos vemos en el próximo diálogo. Ana Laura, Aquino. Desde México, saludos. Gracias, Paz. Gracias, Alicia. Corina. Vale, de las cooperativas, Marisa. Abrazos enormes para la Rues. Seguimos. Ay, Dios, se extraña todo esto.